perdiendo la guerra. Dolin Miller, especialista en temas de demarcación territorial, nos explica que la invasión de los colonos es algo orientado por las políticas del Estado, ya que el Estado nicaragüense nunca ha querido el proceso de la autonomía, ni el proceso de saneamiento de las tierras. No es por el Frente Sandinista que se dio el proceso de autonomía. Lo que se dio fue un momento histórico en donde el Estado nicaragüense tenía que asumir una realidad. Estaban perdiendo la guerra. Además de eso, la costa caribe se había alzado para defender sus territorios, sus pueblos, sus comunidades, y llegó al extremo de que se tuvo que sentar para encontrar acuerdos y encontrar la paz. Por lo tanto, el proceso de autonomía, si es una revolución para la costa caribe, entonces estamos hablando que es una revolución que se luchó en contra de un gobierno sandinista. Estamos viendo la invasión de colonos en áreas que ya están demarcadas. Uno se pregunta, ¿qué está haciendo el Estado? El Estado tiene que tutelar estos derechos comunales y no lo quieren hacer porque la tierra ha significado unos medios de canje en el contexto político en la cual nos encontramos. Por un concepto que tiene el Estado, que la tierra es para el que lo trabaja, que es el concepto de la reforma agraria. Pero también la Constitución política nos dice que existen 8 diferentes formas de propiedad, y en esas 8 diferentes formas está el proceso de la demarcación territorial y las tierras comunales, que además de eso deben ser protegidos para nuestras futuras generaciones. Ante la implementación de proyectos en las tierras de los comunitarios, Miller declaró que estos mismos son los garantes de sus territorios y que las autoridades deben solicitar permisos para llevar a cabo cualquier proyecto. El problema es de que los líderes comunitarios se han prestado y han ignorado su propia ley con la cual obtuvieron un beneficio colectivo y han estado haciendo el juego por intereses políticos y orientados por grupos políticos que consideran que es importante hacerle caso al partido en vez de hacer caso a su comunidad. Hay otra cosa importante, lo que nosotros llamamos la consulta libre previa informada. ¿Qué significa eso? En la Convención 169 de la OIT establece que cualquier proyecto en las tierras comunales deben de ser consultados, pero en nombre del Estado, algunos grupos políticos en el Consejo Regional, las mismas alcaldías, ejecutan proyectos obviando la parte importante que tiene que ver con la consulta. ¿Y por qué la consulta? Porque la comunidad entonces tiene que saber qué es lo que le corresponde, cuál es su beneficio y cuáles son los aspectos negativos que puede venir a crear un conflicto dentro de su territorio. Un ejemplo de ello podría ser el proyecto de Coco. El proyecto de Coco, el proyecto de la carretera, el agua de aguas profundas, el proyecto del canal, el proyecto de exploración petrolera, el proyecto de explotación de recursos marítimos, el recurso bosque, todos los proyectos. Ninguna ha sido consultada con la comunidad. Pero en ese caso algunos proyectos han sido aprobados por el Consejo Regional. Pero el Consejo Regional no tiene la facultad. Lo dice inclusive el artículo 16-17 Entonces la ley. Ellos se saltaron esas leyes. Lo que hicieron fue ignorar los derechos de las comunidades. Quieren aparentar que los gobiernos comunales y territoriales no tienen fuerza de ley. Y sí la tienen, porque así lo establece la ley de demarcación territorial. Las autoridades regionales y las municipales se creen superiores a los gobiernos comunales, pero ellos son administradores. Los dueños de dominio pleno son nuestras comunidades, son los gobiernos comunales y los gobiernos territoriales. La cosa está a la inversa. Los gobiernos nacionales, el gobierno regional, el gobierno municipal se sienten que porque fueron electos a través de una ley y porque la población los puso ahí, se sienten que tienen mayor potestad que la comunidad, y es muy al contrario. Los gobiernos comunales son dueños y se le tiene que pedir permiso al dueño de la propiedad para la explotación del recurso. Lo que da el Consejo Regional son las concesiones. Los municipios dan los avales, pero los que dan el permiso y el otorgamiento es la comunidad.